primer café por Buena Radio. Gracias a todos esos oyentes y también televidentes que nos dan seguimiento todos los lunes a esta misma hora de 10 de la mañana a 11 de la mañana. No te preocupes demasiado, deja que el tiempo pase y la vida te sorprenda. A veces los mejores momentos llegan sin buscarlos. Y con esta reflexión iniciamos este programa, El Primer Café. Por Buena Radio. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, hola. Y que el hijo bueno a su casa vuelve. Así mismo, aquí Porque... está. Buenos días, Yajaira, buenos días, don Manolo. Y señores, buenos días, seguidores, a su primer programa de la mañana. ¿Cuál es? Primer Café en Buena Radio. Hoy más que contentos y agradecidos con Dios siempre por la oportunidad de conectar con ustedes y a la vez por como dijo Yajaira, la nueva visita de nuestro amigo y colaborador y entrañable conocedor del mundo de lo que es la seguridad vertical, el abogado, aunque es abogado, con vasta experiencia en este tema, el señor Juan Pablo Plasencia, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos, como dije ahorita, que nuevamente esté con nosotros. Bienvenido, señor Plasencia. Muchas gracias a todos en este día, en esta mañana de hoy, del primer café. Que viene siendo nuestro segundo episodio, sí. Segundo capítulo. Exactamente. Sí, porque nosotros tuvimos un tema muy importante, que era lo de la Junta de Vecinos. Sí. La seguridad ciudadana. Y hablamos, tomamos de manera el tema grande, seguridad ciudadana. Lo que estamos haciendo es fragmentando. Seguridad ciudadana, hablamos de las juntas de vecinos y hablamos de una figura clave en las juntas de vecinos, que son parte de la seguridad ciudadana, que viene siendo el secretario de seguridad de las juntas de vecinos. Y hoy vamos a hablar sobre la seguridad vertical. Plenamente. Saludos, señor jefe de hotel. Yo siempre le digo jefe. Dichosos los que tienen jefe como señor Manolo, o los que tenemos es un jefe líder, como señor Manolo. Realmente. Bueno, aquí estamos. Un líder comunitario. Totalmente. En todo el sentido de la palabra, es un líder. Sí, es un líder. Aquí estamos nuevamente. Buenos días con nuestro hermano Juan Pablo Taveras Plasencia. Nosotros decimos que es un experto, un gran conocedor de los temas de seguridad integral, ¿no? Seguridad, lo conocimos sí, justamente, y específicamente en lo que fueron la seguridad ciudadana, pero él como un ciudadano inquieto, un comunitario inquieto, fue profundizando, adentrándose más al tema, y ya ustedes ven, no lo voy a adelantar, lo ir a él, trabaja, se desempeña, tiene incluso una empresa, microempresa de seguridad. Y hoy vamos a gozar de eso. Por eso le anticipamos las gracias a nuestro Creador, el Señor Jesucristo, Dios, porque Él va a iluminar la mente de Juan Pablo para que todo lo que sea de beneficio, en lo que tenga que ver específicamente y directamente con la seguridad, podamos recibirlo y así ser más cuidadosos y desempeñarnos mejor en lo que es nuestra vida cotidiana. Seguridad ciudadana, seguridad en sentido general, comienza desde que amanece el día. Así es. Y el primer café le va a presentar a plenitud y a detalle y en detalles lo que es la seguridad. Buenos días. Que así sea, muy bien, qué bien, una bendición amén. En esta mañana de hoy. Sí. Dando siempre la invocación, de una manera, pero importante. Seguridad vertical ciudadana. Santo Domingo Este es el municipio más grande que tiene el territorio dominicano. Sí. Ha entrado una nueva, está actualizado, está en la modernidad, que es el tema de las construcciones. Si nos vamos a basar y nos vamos a un fundamento, la ley de condominio tiene ya 67 años, la ley de condominio. Estamos hablando que es la 5038. Sí. Ya tiene más de medio siglo de existencia. Y esa ley, la cual fue en el 1958, fue comenzar a hacer las edificaciones, sí, que era de altura hasta el piso 4. Estaban trabajando en esa parte. ¿Qué pasa? El municipio de Santo Domingo Este ha ido creciendo de una manera, señores, vertical. Y ahí entramos entonces, vemos la seguridad. Siempre le vemos la seguridad ciudadana de una manera horizontal. Ahora en este capítulo vamos a ver la seguridad vertical en altura. Hacia arriba. Así es. Exactamente. Vamos a ver este video a continuación. Veamos.
Seguridad ciudadana es la acción integrada del Estado con la colaboración de la ciudadanía para garantizar una convivencia pacífica, proteger los derechos humanos, erradicar la violencia y prevenir delitos. No se limita a la policía, sino que incluye estrategias multifacéticas para mejorar la calidad de vida, como la prevención de crimen, la promoción, la tolerancia y el acceso a la justicia. Y seguimos aquí con Juan Pablo Tavera, con más de 27 años en el área de derechos. Dígame, Juan Pablo Tavera, vamos a hablar sobre la seguridad vertical. Bien, una corrección. Yo tengo 27 años trabajando en el aspecto de seguridad privada, también pública. Sí. Soy abogado, soy consultor y asesor por el decreto 1128-03, que lo faculta la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de República Dominicana. Entiéndase, todo aquel que trabaja en el sector de seguridad privada debe ser regulado por esa entidad que es del Estado. Correcto. Gubernamental. Y esa entidad va en un apéndice o va adscrita al Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Esas son las calidades que uno le otorga para uno venir a hablar a la población, a los ciudadanos, más en especial de Santo Domingo Este, y también a otros territorios que tengan también edificios o condominios. Perdón. La seguridad vertical, vamos a definir la seguridad vertical y se abren dos aspectos. El aspecto de los trabajos que se realizan en altura, hay una serie de requisitos y condiciones que debe de llevar, pero también basándonos en la parte de la seguridad vertical, es el tema de en altura, en un piso por encima de los 7 pisos. Sí. Y aquí, que tenemos una resolución en Santo Domingo Este, y específicamente en la zona de la Avenida España, se tiene hasta 50 niveles. ¿Por qué 50 ahí en esa zona? Sí, porque la zona ahí se hicieron estudios. Cuando se aprueba algo, tiene que llevar unos procesos ya elaborados. Hay unos estudios que se hacen de suelo, donde determinan la capacidad de carga y de altura que va a llevar las edificaciones. Correcto. Por ejemplo, tanto en la ecológica como en la Charle, el tope hasta 20 pisos. Pisos, sí. También viene contemplado el Marrosa 1, el Marrosa 2, lleva una cantidad de los AMA, pero ya la parte que es una portal ecológica muy buena puede llegar, más para los que son inversionistas, lo sepan, sí, llega hasta 50 niveles. Entonces, entiéndase ahí, una persona que va a hacer una inversión y va a llevar a su familia, tiene que saber lo que implica la seguridad en alturas. La gente sabe que en seguridad, mientras está más en altura, se siente que estamos protegidos. Sí, claro. Pero también tiene que saber lo que implica estar en una edificación por encima de los 10 pisos, 15 pisos, sí, en cuanto a ello. Entonces, ahí abarca lo que es la seguridad vertical. Todo elemento, procedimiento, proceso, mecanismo que llevan, técnicas que van de la mano con las edificaciones de altura. Por ejemplo, un edificio que se vaya a limpiar los cristales, ahí debe haber seguridad en altura, donde la persona tiene que poner CPP, que son equipos de protección, sí, personal, arnés y todo eso. Ahora bien, la persona que vive en un edificio debe saber las rutas de evacuación, el tema del elevador, que no es igual un terremoto, ¿verdad?, a un tema de un incendio. Son en tipo de emergencia distinta, y te explica el porqué y te habla del porqué debe de ser de esa manera, ¿entiendes? Sí, sí. Y ahí entra otro elemento que lo voy a explicar más adelante, sí, en relación ya interno a la edificación. Muy bien. Pero está bien, pero la seguridad vertical usted la está fundamentando en lo que se refiere a la construcción, a las edificaciones, a los edificios apartamentales y demás, comerciales también. Sí. Pero los ciudadanos podrían entender, por lo menos un segmento de la sociedad, que existe la seguridad vertical, lo que van en los aviones, también necesitan saber. No, ya ese es otro tipo de seguridad. Bien, pues entonces fundamentémonos en lo que es eso seguridad edificaciones. Los trabajos de altura
entran a seguridad vertical. Ahora, Correcto. cuando dije zonas de seguridad vertical, son los lugares en un conglomerado, en un perímetro, donde hay una cantidad de apartamentos, condominios o torres. Vamos a citar Alma Rosa, Sí. que ha habido un gran ha habido una proliferación de altas torres que se están haciendo también en la ecológica, están haciendo una torre, pero para hacer esas torres, antes de iniciar en el terreno y antes de iniciar, por comenzar a hacer la obra gris, hay una serie de procesos y tramitaciones que hay que hacer. Y hay un responsable en cuanto a ello, que es el MIBE. El MIBE es el Ministerio de Vivienda, de Hábitat, que se tiene en República Dominicana. Ese es el ministerio encargado desde antes de iniciar el proceso que se va a elaborar, a trabajar, y debe haber una serie de reglamentaciones. Como les comenté, el régimen de condominio, que tiene ya 67 años, se tuvo que en el 2011 tener un reglamento, que es el reglamento R032, que es el reglamento de contraincendios de edificaciones. Y ahí se explica, estamos hablando ya de 50 y pico de años, 53 para ser específico, donde se le comienza a dar esas situaciones. Nos Bien, vamos muy a bien. una pausa. Sí. Bien. Retomo la pregunta, Sí. Juan Pablo. Bien, sobre la seguridad vertical, que lo que estamos hablando, obviamente, de los edificios y demás. Específicamente cuando ocurre ya en una torre habitable o habitada, se detecta un conato de humo, que es un indicio de incendio. Sí. Los residentes deben evacuar utilizando el ascensor o la escalera. O el ascensor, la escalera estructural o la escalera de emergencia que está en el exterior y casi siempre es de metal. ¿Cuáles de los tres accesos usa? O si lo usa los tres accesos simultáneamente. Si es permitido usar los tres. Lo ideal, lo que se recomienda es lo que es la escalera de emergencia. La escalera de emergencia está edificada, por eso le comenté, cuando se elabora un edificio, el edificio se prepara, tiene esa infraestructura, si se dan cuenta, ahí entra el reglamento, que es el reglamento 522-06, ya prohíbe inclusive la escalera tipo caracol. Los edificios, que aquí hay muchos que están así, pero eso le corresponde, ¿sabe quién? A los bomberos. Son los que deben de velar de que las escaleras de emergencia sean eliminadas, la tipo caracol. Las escaleras de emergencia que son así, no están adecuadas para ello. Una pregunta ahí, perdón. Sí. O sea que para los ingenieros construir la escalera de emergencia, tienen que contar con un permiso de los bomberos, de la estación de bomberos. Plenamente, porque los bomberos van a hacer también un levantamiento en cuanto a ello, porque se trabaja una serie de reglamentaciones. No solamente, miren, tenemos el reglamento 032, que es de protección de edificación, de contraincendio en edificaciones. Tenemos el reglamento 031, que ese también va basado al diseño de medios de lo que es el tema de la circulación vertical, ese otro. Pero hay una serie de procesos también que van de la mano con el tema de la infraestructura. Ahora, para responder la pregunta, la persona que está en altura tiene que bajar por la escalera de emergencia. La escalera de emergencia es un aislante de situaciones que ocurren, porque se diseña de una manera que no afecte en el entorno general. Por ejemplo, está como aislada a los pisos. Usted ve que usted comienza, por ejemplo, desde la azotea y comienza a bajar y termina llegando probablemente al sótano o al área del punto de reunión, que es el lugar idóneo que se identifica. Y el punto de reunión, ¿quién es que lo determina? El cuerpo de bomberos de la jurisdicción pertinente, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos son los que les corresponde hacer eso. Ahora, ¿por qué no es idóneo que se monte en una escalera, en un ascensor? Porque un ascensor es mecánico. Basándolo en su pregunta, dice humo. ¿Por qué hay que evacuar? El humo es lo que realmente por estadística es que mata.
pues son partículas suspendidas, lo absorbe el cuerpo humano, los pulmones, y ahí entra el colapso. No es igual que, por ejemplo, el incendio, ya cuando usted cae abatido o pierde el conocimiento, llega al otro que es las quemaduras. Ahora bien, si tú ves que se produce un humo, se tiende a ver que es un conato de incendio, la gente comienza a dar las alertas, a salir. ¿Por qué? Volvemos al principio. La infraestructura debe de llevar, basándonos en el reglamento 032, el cual establece y se apoya de normas internacionales que es la NFPA. La NFPA establece que debe haber lo que son detectores de humo en la infraestructura, tiene que haber mangueras para tema de repeler un conato o un incendio, que también se va a apoyar los bomberos. Y eso, las edificaciones altas, aunque aquí no lo vemos así, los planos deben de poseerlo de una manera u otra también el cuerpo de bomberos. Entonces, ¿por qué se prohíbe la escalera de caracol? Porque no está adecuada y representa un riesgo más que, fíjate que al ser vertical no es lo mismo. Es más complicado. Más complicada. Las escaleras de emergencia tienen características muy puntuales, muy específicas que lo establecen los reglamentos, pero solamente entrar en un reglamento, señores, sería un programa. Lo que le quiero decir a ustedes, que un ciudadano que va a tomar la opción de vivir en condominios, de vivir en torres, debe estar verificar bien la constructora, lo que lleva, ver porque va a ser una inversión y también su protección suya o de su familia. Pero otra pregunta, este programa es, la intención principal es un programa educativo que cubre todos los espacios o renglones de la sociedad del Estado, de la sociedad. Entonces, el procedimiento que deben utilizar las compañías constructoras para solicitar el permiso a los bomberos, ellos tienen que hacer primero un diseño arquitectónico y estructural de la escalera de emergencia que tienen, no que sea, no que tienen que colocar en un edificio. Entonces los bomberos con ese diseño que le entrega la compañía es que ellos investigan la factibilidad o viabilidad o no de esa escalera. Tanto los bomberos, hay algo que les recae, señores. Estamos hablando, hay 3 entidades que entran en una construcción. Tenemos, por ejemplo, el Ministerio, como le dije, de Hábitat, de Vivienda, que es el MIBE. Tenemos también el Ministerio de Obras Públicas, que de manera ya tradicional, de manera histórica, son los que se cargan de obras públicas, de hacer investigaciones, y para fortalecer tiene una dirección de obras. Claro. Tiene ahí. Sí, pero también tenemos el Ministerio de Trabajo, que va a ver lo que está realizando, pero ahí va también la alcaldía. La alcaldía entra y tiene un departamento de planeación urbana, tiene un departamento de obras, de infraestructura, o sea, hay un pliegue. Y en el caso, si es en el malecón, perdón que te interrumpa, también el permiso de la Marina de Guerra. También. De la Armada. De la Armada Dominicana, pero también, si vemos el punto, bien atinado, son muchos elementos que hay que evaluar, porque es una ciencia muy profunda. Tú dirás, pero Pablo, tú eres seguridad y eres abogado y me estás hablando. Hemos abordado un poco el tema de la infraestructura. Sí. También un permiso del Ministerio de Turismo para el caso del malecón. El malecón y también. Fíjense algo, que el malecón nuestro, que viene siendo la Avenida España, está contemplado, que ustedes ven, como tenemos ahí entidades como por ejemplo el Acuario Nacional, tenemos Politour, tenemos estaciones de Politour ahí, porque es turismo, y se está haciendo un proyecto muy ambicioso en esa zona. Y como le dije, por eso es una bondad más que va a haber edificios, torres de 50 niveles. O sea, eso también es un impacto en cuanto a ello. ¿Qué sucede? Basándonos en toda esa estructura de organismos, de entidades que dan, como le dije, yo soy abogado, pero me tengo que ir a la ley, claro, a validar, a verificar. Ok, y si todo lo que va cumpliendo, si no hay un permiso, y eso por proceso, si los bomberos no entienden, o sea, no encuentran una no objeción en una de las entidades, no va a proceder, porque los bomberos
viene dentro de un proceso de paso que entran prácticamente al final. Vamos a ver por el tema de infraestructura, vamos a ver la escalera de emergencia, vamos a ver, por ejemplo, para colocar el punto de encuentro, si van a tener, por ejemplo, los famosos puntos rojos. Puntos rojos viene siendo donde tenemos, por ejemplo, áreas críticas como la planta eléctrica, sí, sí, donde está la toma, donde se alimenta, por ejemplo, si es de gasoil, entiende siempre si es de gasoil porque son plantas generadoras de gran escala. Si es de ruido, que ahí entra también, si afecta el ruido, ahí entraría el medio ambiente. Sí. O sea, son un conjunto de entidades para ya ustedes ver una torre, pero cuando usted ve una torre, lo que respalda una torre detrás son muchas entidades gubernamentales. En ese mismo sentido, ustedes saben que tuvimos hace unas semanas atrás un tema de un terremoto. Sí. Sí. Ha habido una gran ventaja en los últimos 15 años en este país. Las personas han ido creando una cultura preventiva a nivel nacional. Eso es un logro que se viene trabajando desde el COE, sí, donde esos pensantes que están ahí han ido desarrollando un tema cultural. Ya las empresas se han ido involucrando, las entidades públicas, las entidades privadas, colegios, están haciendo ese norte de que la persona cuando sientan un terremoto se tapan la cabeza, el procedimiento, esperan que pase y deben salir porque no saben la condición de la infraestructura. En una torre, un condominio, va a haber una liberación de energía y el que está arriba lo va a sentir más. Sí. El que está arriba va a sentir más la energía liberada que el que está en un piso bajo, va a sentir más y va a ser más temeroso y debe salir. No es permitido que la persona baje por el elevador, porque el ser mecánico puede ver una falla, un tema ahí muy puntual, estructural, que puede haber esa situación. En el caso de un conato de incendio, como mencionamos ahorita, si el humo no sabemos dónde proviene y si viene del elevador o de un piso, ustedes saben que hay un espacio, que es el espacio como viene siendo como ese túnel donde se mueve el elevador, ¿no? Sí, sí. Y si entra el humo, usted va a ser afectado y puede morir en el elevador. Por eso se prohíbe que tome la escalera de emergencia, que de manera estadística, y lo vieron, nosotros lo vimos todos con el 11 de septiembre, las personas que bajaron por la escalera de emergencia, se salvaron. Sí, se salvaron. ¿Por qué? Porque cumplieron el protocolo del lugar. Bajaron por la escalera de emergencia y no se detuvieron. ¿Qué es lo importante? Una pregunta. Cuando ocurre esa cualquiera de esas eventualidades, las personas que quedan atrapados en el ascensor, los organismos de seguridad de ahí, de edificios de socorro, ¿tienen algún mecanismo de aperturarlo o de abrir el ascensor sin la necesidad de que haya energía eléctrica? Sí, hay manual. Muy buena pregunta. Lo que sucede es, Manolo, y acá todo el que nos está escuchando, cuando usted vive en una torre, un condominio, ¿verdad? Estamos hablando de edificios y condominios, sí, y torres. Lo primero que debe haber lo que son un gremio, viene siendo, por ejemplo, se forma como un junta de vecinos, que fuera, pero un condominio, o en una torre existe lo que es la junta de propietarios, sí, consorcio propietario, o administración. Ellos son los responsables de colocar y de determinar lo que se hace. Nosotros como empresa de seguridad, que somos Suricatus Consultores, cuando nos llaman, nosotros les decimos, hacemos primero un levantamiento y determinamos lo que deben de realizar. Lo primero es que el lugar idóneo que se establece como punto base, como mando de operación, viene siendo la planta baja. Muchas veces se utiliza el lobby, sí, donde ahí se prepara. Ahora, ¿qué error tienen muchas veces los condominios o torres? Que por hacer ahorrativo solamente preparan un solo lugar, donde tenemos el tipo que es recepcionista, también está viendo las cámaras, o sea, le concentran muchas funciones, sí, y al final va a bajar su rendimiento y no va a ser eficiente. Correctamente. Pero ¿qué pasa? Cuando tú determinas el lugar donde va a haber esa persona responsable, que puede ser tercerizada, eso es mi recomendación. Siempre yo recomiendo que sea una compañía que ustedes consideren y le dan
las normativas que quieren en el residencial. A ver, a la persona que viene para acá, tiene que dejar su cédula, dejar esto, dejar un registro, llamar. Eso es la seguridad y control de acceso. Pero a la vez, esa persona debe de poseer de manera fácil el mapa y la información que tiene de la edificación. Ante cualquier imprevisto, comunicarse con los bomberos. Sí. Tener un dominio, o sea, y no con los bomberos, cuando los bomberos llegan a la asistencia, automáticamente darle la información que va a requerir el cuerpo de bomberos. Dime qué pasó, ¿no? En el piso 15 tuvimos un conato de incendio o un incendio. Porque recuerden algo, señores, en el tema del terremoto es algo colectivo. Aquí nos vamos hace varios días, estamos hablando de horas, tuvimos un blackout a nivel nacional. Un blackout a nivel nacional. ¿Qué sucede? Los organismos del Estado, para no crear una alarma, una alerta, por ejemplo, la ministra de Interior y Policía, estratégicamente preparó que andara policía, se masificó la policía en la calle. Las Fuerzas Armadas, sin hacer un gran pánico, que también fue muy buen manejado, sí, se manejó en ese sentido. El cuerpo de bomberos, el COE, también trabajó de una manera, se activó un asunto de manera general. Ahora bien, de manera colectiva, no es aquí. En el planeta no hay un país que va a poder controlar una situación generalizada en una población. Por eso es estratégicamente, como le dije, los pensantes del COE, bien, han desarrollado eso. Señores, desarrollen su plan de emergencia, sí, claro, y lo involucran, sí, y pueden participar. Vengan, hay empresas privadas, como el caso de nosotros, Suricato, que lo hacemos, pero también el COE se le puede mandar comunicación, que ellos le pueden también dar la asistencia del lugar, donde determinan, coordinado con las autoridades pertinentes, el punto de emergencia, cómo está la evacuación, las rutas de evacuación, la señalización, cómo es lo idóneo de bajar en un asunto, determinar la persona que está en el puesto de mando, que viene siendo la planta baja, donde tenga, por ejemplo, el dossier, donde está la información, y también, y no es algo de intimidad, saber los apartamentos, pisos, personas que tengan impedimento físico. Limitaciones. Personas envejecientes, sí, en cuanto a ello. Ahí entra otro detalle. Si la persona determina que fue en un piso más alto, donde van a tener que sacar la persona por los elevadores, que no afecta, porque lo va a determinar viéndose, por ejemplo, por el sistema de cámara, CCTV. Ocurrió una situación, vamos a sacar a la persona por acá, ¿cómo lo vamos a cargar? ¿Cómo se va a hacer esto? Todo eso debe estar en un plan documentado, escrito, ojo, divulgado a todos los que son copropietarios que viven en ese lugar. También se nos puede dejar otra situación, que a veces hay apartamentos o condominios que hay personas que los rentan, teniendo, sí, la modalidad del Airbnb, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, también explicarle, mire, señores, tenemos un plan, socializar lo que ellos sepan, pero la persona que lleva el mando de ahí, sepan los pisos, cuáles personas hay, qué hay, si hay personas envejecientes, impedimento físico, niños, inclusive animales. Sí, sí. Envejecientes también. Envejecientes. Claro, todo eso es importante, que debe tener ese dominio. Una persona que usted le está dando ese derecho, entiéndase, una persona que vive en una torre, está en una condición económica bondadosa, ¿verdad? Entonces, toda esa bondad que tú tienes, tiene un grupo en la administración que se le paga, o los copropietarios, que eso es muy difícil, a veces los consejos de administración, sí, a veces no tienen mucho tiempo y mejor contratan una empresa administradora. Tienen que a la empresa administradora exigirle que las personas o las personas que van a ser responsables de su seguridad y su familia sean personas que tengan salarios competitivos. Competitivos. ¿Por qué? Porque una persona que está protegiendo a su familia tiende a ser que a veces, muchas veces, se dan situaciones que la persona está fuera del país, que vive en Torre, sí, o está laborando, sí, o está en el interior del país. No estamos enmarcando aquí en Santo Domingo Este, en el municipio. Entonces, una persona que esté, por ejemplo, en Santiago y se presente una situación, sabe que tendrá la garantía de que la persona que es responsable va a dar la asistencia del lugar y va a apoyar en cuanto a ello.
Y lo va a hacer Correcto. con mucho amor. Y lo va a porque hacer con mucho amor. Le están pagando bien, obviamente. Entonces, sí, le pagan bien en este caso. En esto aquí, como mencionó Manolo, el ascensor, por eso quise ir llevando de lo general a lo particular. Sí. Esa persona que está ahí, Manolo, debe de tener la llave de emergencia en una llave manual especial. El encargado de la Junta de Condominio. No, el responsable que está 24/7, porque puede ser dividido en fracciones de horas. Por ejemplo, esa persona puede trabajar basándonos en el artículo 150 8. de la 12 horas. 12. Sí, lo voy a explicar. El artículo 150 de la ley 1692 establece lo que son los trabajos intermitentes. Bueno, pues sale la resolución 0493, en la cual establece que pueden trabajar esos trabajos intermitentes hasta 10 horas. Para que sea operativamente práctico y manejable, lo que se hace es que se lleva 12 horas. Entonces una persona trabaja 12 horas y tiene otro relevo. Entonces en ese, para que haya siempre una seguridad 24/7. horas, sí. Entonces esa persona debe tener la llave para poder proceder ante una emergencia que se quede un blackout, como ocurrió. Como ocurrió el martes. Como ocurrió. Pero antes de... tuvimos una situación. Con la luz. No, pero para cerrar esa Sí. parte. No, porque Los sobre eso bomberos, te los bomberos el mismo ascensor. estaban yendo a abrir a elevadores, ¿verdad? Sí. En el distrito. Pero las torres, que el personal está entrenado, capacitado y sabe lo que va a hacer, toma su llave y va a abrir. Porque hay algunas aplicaciones. Por ejemplo, un alto profesional de seguridad, un colega mío llamado Luis Ortiz, me dio una información muy buena, en la cual me habló que uno de los elevadores o ascensores más modernos que hay en República Dominicana es en el Congreso Nacional, en el área de los senadores. Y lo que hace, tiene un dispositivo, que también lo he visto también en otras instalaciones privadas. Él me lo mencionó en el aspecto público, que es uno de los elevadores más avanzados y modernos en el aspecto público, para ser muy específico, porque en el plano privado lo he visto también. El elevador tiene un dispositivo que cuando va subiendo y hay una interrupción eléctrica, olvidemos del blackout, lo que hace es que en el piso que está, se queda y abre de manera automática porque tiene una tarjeta. Esa tarjeta inteligente que ya se está aplicando le da una tarjeta de comando. Hubo una interrupción que ya no me puede dar la energía suficiente para el desplazamiento del elevador. Bueno, yo me detengo aquí y me abre. Y se queda ahí hasta el momento que se reactive y él toma su momento de reactivación. Ahora, como es costoso, y sabemos que hay torres que por una manera u otra de ahorro ponen un elevador convencional, pues entonces ustedes si ven los elevadores, señores, al público, imaginen un elevador, o cuando tengan la oportunidad de un elevador que se cierran las puertas, ustedes van a dar cuenta que va a haber un orificio cerca de la puerta. Lo pueden ver arriba, lo pueden ver abajo, se visualiza. Eso es para ingresar la llave especial y lo abre. Pero ahí que va mi pregunta. Sí, lo escucho, señor. Lo que pasa es que quería cerrarle. Ocurre la emergencia en el elevador o ascensor, como lo conocemos. Y quedan atrapadas varias personas en diferentes pisos. Sí. Con la llave, cuando abro con la llave, cuando la uso, ¿se abren todas las puertas o solamente esa de ese piso o nivel en específico? Se abre solamente en donde está la cabina, donde abre donde están las personas. Entiéndase, por eso le digo, si el elevador es manual y abre el convencional, si está a media, va a quedar a media. Va a quedar a media. O sea, hay un procedimiento que hay que hacer. No puede quedar a media del piso y no completa. Hay algunos que hacen, porque hay una multitud, por eso hay múltiples elevadores y el que está invirtiendo o las constructoras tienen que indagar, investigar. No, mira, yo quiero un elevador con estas condiciones, que tenga estas normas internacionales de seguridad, que se estacione en el piso más próximo, más cercano, que me libere las puertas. Si no me libera las puertas, cuando la persona vaya a darle, acciona que pueda bajar de manera manual y lo puede abrir la persona para que salga. Eso ayudaría mucho a los bomberos a evitarle que dé el desplazamiento, el miedo a la claustrofobia en cuanto a ello. Ahora bien, el elevador internamente, ya los elevadores han cambiado mucho. Ya los elevadores a partir del 2000 en adelante, ¿verdad? 2000 en adelante, más del 2001,
hubo una revolución en lo que son los elevadores. Ya fíjate que un elevador convencional, un elevador del siglo XX. Siglo XX. Hay muchísimos Todavía hay. Claro, Que lo venden ni que de precio de. Pero los elevadores ya modernos, que tienen muchas facilidades, usted tiene, por ejemplo, la ventaja de que usted está quedado, le va a dar un interruptor que le va a marcar a una persona de que está quedado. Hay teléfono, estoy quedado, ya no hay teléfono, como ustedes lo ven, hay uno que tienen, usted lo que ve es un orificio, donde usted le va a dar, sí. mira, estamos quedados, estamos en tal piso. El intercom, gracias. Sí, no, el problema es que en el elevador los celulares no funcionan. Entonces, ahí que voy, exactamente, porque hay un tema de frecuencia cerrada, hay poca comunicación, Correcto. y va a tener esa poca frecuencia, poca señal. Entonces, por eso cuando está el intercom. el intercom es otro mecanismo que se tiene de seguridad. Entonces, ahí voy nuevamente con la parte de la responsabilidad de la administración. Si la persona que es el garante de la seguridad debe estar en la planta baja, lo ideal, dependiendo del nivel de condominio, el nivel de plusvalía del edificio, puede ser de 1 mínimo. Mi requerimiento debería ser 2 personas. Ahora, tú dices, pero yo tengo una sola persona. Ustedes saben, he tenido la oportunidad de ir a lugares, a torres, donde tuve personas que son extranjeros, específicamente personas haitianas que trabajan. La persona que ha invertido millones de pesos, su seguridad está en una persona inocente en asuntos de seguridad. Es un tipo que no sabe nada porque estamos ahorrando unos pesos. Ahí tú no tienes un control de acceso real y riguroso. Tú no tienes ahí ante una emergencia qué se va a hacer. Y delimitar las funciones de esa persona que es el protector. No, mira, esa persona se encarga de atender mantenimiento, de atender asistencia, de parquear, de salir. Sí. Un todólogo. De hacer a veces, puede ser delivery. Barre, saca basura, O sea, señor, hay que tener criterio de lo que usted va a hacer. Y la administración tiene que ver. No es que tú le tengas que pagar una gran cantidad de dinero, pero si tú haces una descripción de puesto y determina una persona lo que va a hacer, dice, oye, yo voy a trabajar en esta torre, la torre X, porque en la torre Y yo era el todólogo, pero en esta yo estoy meramente a seguridad. Yo lo que debo de llevar el control, sé cuántos apartamentos aquí hay en un condominio, 50, 60, 70 personas. Entonces, hasta 70 personas, en los parques yo me doy cuenta quién está y quién no está. Tienen que tener un dominio de su entorno. Y además que la cuota de mantenimiento y seguridad va en relación a eso mismo. Totalmente. Entonces, el que paga y siente que hay una garantía de seguridad, que le toquen el timbre ya en su apartamento, y cuando va a ver por el ojo mágico, como se dice, dice, ¿y esta persona quién es? Y llama, no, usted no pidió un delivery, él subió, pero usted tiene que llamarle. Sí, claro. Pero está informado. Ese es un punto. Pero aquí voy también. Usted tiene en una torre sus hijos que están trabajando y se presentó una emergencia. Y usted tiene un servicio doméstico, una nana. Pero ya esa nana está en una edad que ella hay que cuidarla a ella y al niño. Esas son cosas que el ciudadano debe de hacer un análisis, de tomar en cuenta en todo el sentido de la palabra y de tener eso en cuanto a ello. ¿Qué tecnología y herramientas se pueden utilizar para mejorar la seguridad vertical ciudadana? Muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, aquí tenemos en una infraestructura de vertical, el sistema nervioso de la infraestructura viene siendo sistema de alarma, que viene siendo detección de humo, pull station, que la gente, aunque no ha llegado el humo, puede darle en lugares no adecuados, puede dar un botón de pánico. La gente toma el botón de pánico para incendio, pero una persona que está en un parqueo, eso es le vamos a dar como dice esto, un plus a la persona que sepa sacar el valor. Y alguien lo vaya a hacer un daño, una dama o un caballero, y ve un pull station, también lo puede activar. Porque va a mandar un sistema de alerta general de que ocurrió y la persona va a dar cuenta que en ese lugar está ocurriendo algo. Y va a ir, porque es una emergencia que está teniendo. Es algo que va a atentar contra su vida. Entonces, ahí entra lo siguiente. El sistema de alarma, sistema de contraincendio. El contraincendio son lo que le dicen rociadores, se le dice en inglés spring. Bueno, entonces cuando el humo entra, cuando se detecta el humo, se activa el sistema de rociadores. Perdón, el sistema se alerta si hay unos
detectores de humo, que son partículas. Si yo veo que puede ser polvo, si llegó mucho polvo hasta por una construcción, va a disparar una alerta. Pero los sprinklers no van a entrar. ¿Por qué los sprinklers no entran? Los sprinklers entran de dos maneras. De manera manual, que le den a la válvula para abrir y mande la presión. Porque si ustedes notan un sprinkler, los rociadores, tienen una laminita, y en la laminita lo que tienen es mercurio. Tiene mercurio con un poco de un líquido, puede ser un líquido agua. Ese líquido que está ahí adentro mantiene la presión de que no salga. Está presionado con una laminita. Automáticamente le da calor. El calor que hace expande el mercurio. ¿Y qué hace? Expande y rompe el cristal y ahí sale y dispara el agua. No es como la película que ustedes ven, que cuando se dispara un rociador y que disparen todo, no. Va a salir, va a tirar específicamente donde está el tema del conato. O sea que no se activa completo automáticamente. Sino que químicamente todo. No te va a entrar automáticamente todo porque está mandando una presión a ese lugar indicado. Ahora bien, voy y te digo, puede ser convencional, puede haber falla. Sí, claro. Puede haber falla que te puede disparar todo. Claro. Lo ideal no debería ser, pero lo que hace es que dispara el agua en el lugar donde sintió la temperatura. Volviendo al mismo tema de protección, tenemos lo que es contra incendio, y en el tema de contra incendio, que son los rociadores, que son los sprinklers, las mangueras que se pueden tener por piso o no, que eso facilita mucho al personal de los bomberos cuando van. También tenemos lo que son los extintores portátiles, que son lo que ustedes ven, esos extintores pequeñitos, que ustedes ven que puede ser el polvo el polvo que viene siendo ABC. Perdón. Aquí le llaman extinguidores. Extinguidores, sí, pero el extinguidor es la persona que extingue. Sí, pero la gente. El extintor. Pero el americano le dice extinguidor al equipo. Pero con la educación, vamos viendo a la gente, el extinguidor es el que utiliza el extintor. Entonces, el extintor, que hay diferentes tipos. Hay tipo de ABC, hay tipo K. Eso sería una plática. Sí, eso es. Invitando a los bomberos, que sería importante verlo. Y ellos te preparan en cuanto a eso. Entonces, ya tú tienes una gama de recursos que te puede ayudar. Ahí entra también los circuitos cerrados de televisión, CCTV. El CCTV tiene que ver una persona monitoreando y viendo el proceso. Si tú optimizas un buen candidato, le da una buena descripción, claro que sí, que puede estar en el lobby, tiene control de acceso, puede llamarla, puede darle seguimiento viéndolo desde el elevador, y los elevadores ponen cámara, ve si alguien se quedó, porque tiene que haber una energía alterna. Cuando se hace un levantamiento, un levantamiento de seguridad, una auditoría de seguridad, vamos a ponerlo así, o un assessment. El assessment de riesgo, tú lo que haces es lo siguiente, verifica los controles, los procesos que llevan, las políticas que llevan, pero no solamente eso, hay que ver también su plan de emergencia que tiene. Vamos a ver, si el elevador se queda, ¿qué gustaría? Bueno, sí, a mí me dijeron que coja una llave, ¿dónde está escrito? Tiene que estar documentado, enseñarle. Claro. ¿Y dónde está la llave? Claro. ¿Quién es la persona que lo entrena? Ah, no, mira, fíjense en algo, por eso esto es un siguiente capítulo de lo que hablamos de junta de vecinos, de secretarios de seguridad, ¿verdad? En el condominio y en las torres se conforma el consorcio o la asociación de propietarios, 5, 7 o 9. Y ahí debe haber un designado que es el encargado de seguridad. No tiene que ser militar. La gente se ha confundido. La gente tiende no, vamos a poner, puede ser, lo voy a explicar. Puede ser, pero la gente tiene un mito. Dice, no, vamos a poner al señor Santana, que es el coronel de la policía y él es el jefe de la seguridad. Pero Santana tiene un tiempo muy complejo. No es eso. Tú tienes buena gente que tenga vocación y experiencia. Una gente que tenga experiencia en asuntos de emergencia. Si no, se prepara, se solicita el COVID, se entrena, se prepara. Entonces, esa persona que vive ahí, que es propietario, porque llegará un momento que es un principio importante, el principio de la alternabilidad. La alternabilidad es un principio que sería una materia muy importante para nuestros políticos de República Dominicana, que entienda lo que es alternar a otra generación para que venga con ideas nuevas. Y el relevo. El relevo, sobre todo, la renovación. Y alternabilidad. Tú no puedes tener una gente en torre y esa persona, la torre tiene 10 años o un condominio, 20 años,
y son los mismos que están. Va a ser el primer daño, que va a ser rutinario, van a estar por estar y se sienten con la verdad absoluta. Ahora, una pregunta. Sí, eso es así. Hablando de las mangueras que se utilizan, que en cada piso o nivel del edificio existe o colocan lo que le llaman gabinete. Gabinetes, exactamente. Ese gabinete tiene una puerta que tiene en el centro un cristal o vidrio. Y tiene su mecanismo de apertura, una palanca. La pregunta es, ¿por qué cuando ocurre la emergencia los bomberos nunca ¿Utilizan eso? utilizan la palanca, sino que rompen el cristal y sacan la manguera? Bien, muchas veces, muy buena pregunta, muchas veces esas tienen llave, el bombero que busca la prontitud, a hoy en día ya ha cambiado mucho, ya no se está utilizando casi cristales. Vuelvo, lo digo, hay un tema convencional. Por ahorro vienen y te ponen un gabinete convencional que tiene cristal, que aparte de que tú rompes va a tener una cortadura. Sí. Hoy en día vienen con unas láminas especiales que sirven para eso, que fragmentan. Son fragmentadas, que tú puedes tomar el tema de la manguera, porque la manguera es dimensional y se tiene en diferentes pisos. Muchas veces están también dentro del área de servicio, donde están mayormente las puertas de emergencia, la salida de emergencia, los pasillos, donde el bombero va a llegar, vuelve de nuevo. Esa persona le va a decir, mire aquí, ¿en qué piso es? Siempre el bombero usted no lo va a ver apresurado. El bombero va a llegar con diligencia. Sí, correcto. Señor Manolo, ok, ¿dónde está pasando la emergencia? Ah, no, en el piso 15, piso 20. Muy bien. El bombero debe estar facultado y preparado físicamente para subir Tantos pisos. con equipo a un quinto piso, Sí. a un 15º piso. O sea, fíjense la grandeza de nuestros bomberos, que son héroes. Sí. Aquí debe haber una transformación social y laboral en República Dominicana. El Congreso, el Ministerio de Interior y Policía debe analizar bien lo que se tiene en el país. Los bomberos aquí en este país deberían ser personas con salarios competitivos y beneficios competitivos. La realidad. Exacto. Aquí la división de los bomberos se basa en personal asalariado y voluntario. Personas que tienen empatía y van como voluntarios. Ahora bien, a ese voluntario le pasa algo, ¿quién lo cubre? ¿Quién lo ayudaría? O a sus familias. ¿Quién le ayudaría? ¿Quién apoyaría a una persona que trabaja en un sector privado y va a hacer eso de manera bondadosa y le ocurriría una desgracia? Ahí es un punto que para el legislador debe de evaluar, porque hay una frase que dice que en la paz Dios y los soldados son olvidados, pero en la guerra son aclamados. Así es. Antes de ayer, cuando ocurrió el blackout, la gente estaba preocupada, pero cuando vieron el pliegue de policía que había en la calle, Sí. se sintieron seguras. Sí. Y yo le voy a decir algo, la gente hemos creado una especie de negatividad, que todo lo que hablamos la gente lo toma, no, se pertenece a esto, no, hay que hablar las cosas como es. Miren, Sí. hubo un blackout, y usted me va a decir si hubo un disparo de alerta de denuncia de robo o de saqueo. No, eso no. Entonces, eso no son- es un detalle No que se tú también tienes que aprovecharon. verlo. No. Ahora, hay que tomar todas las voces. En la seguridad, ninguna crítica es negativa. La crítica hay que tomarla de manera de inteligencia y saludable. Una figura política importante en el país dijo algo, que fue el tema cuando el metro, lo que ocurrió. Sí, el metro. Era algo también de revisión, de tomarlo en cuenta, porque las personas salieron y ahí entra un detalle. Nuestros metros, que ahí entra, por ejemplo, la seguridad que estaba en el metro, hizo la evacuación, se preparó, ¿verdad? Tuvieron que darlo. Si retornaba la energía eléctrica, los rieles podían energizarse. O sea, yo pregunto como un ciudadano común que otro diga, no, yo no voy a salir. Y si prende y arranca esto. Por la ignorancia. Entonces, Sí. esos son puntos que se quedaron en las profundidades. Pero gente que tuvieron que caminar Sí. y no hubo el uso de emergencia que encendieron. No. Son cosas, señores. Estados Unidos tuvo un atentado que fue el 11 de septiembre. Sí.
y hubieron muchos héroes que murieron, que fueron bomberos y policías, porque hay un dispositivo que utilizan los bomberos que se llama ERA, que son equipos de respiración autónoma. No había capacidad para tener esos equipos porque nunca esperaban un impacto tan grande así y murieron por tema de que no podían respirar. Ahora, nuestros bomberos poseen esos EPP o EPI, que es equipo de protección individual, que es el ERA, los ERA. Aquí debemos de rediseñar las políticas de emergencia y seguridad. Nos está dando alertas. El tema de lo que estamos hablando, y qué buen programa que estamos llevando un tema, ya la gente me han abordado, me dicen, Plasencia, pero mira, yo no sabía que una junta de vecinos tenía un secretario de seguridad. Sí, lo tiene. Yo no sabía, y sí, y tiene una potestad para hablar con índole de entidades gubernamentales cuando se presenta. Las alcaldías están en el derecho de carnetizar a ese secretario de seguridad para que él tenga esa credencial de que pueda hablar y de invitarlo a la mesa de seguridad ciudadana, de invitarlo a mesa de seguridad ciudadana, talleres también, en las constructoras, que hay asociaciones de constructoras, aquí hay muchos gremios, todos los gremios, sindicatos deben de darle valor a esa figura de tener ellos un asesor, un experto de seguridad, que aquí hay decenas de ellos muy buenos, nacionales o si quieren internacionales. Sabemos que vivimos en un país que existe lo que se llama la xenofilia. Xenofilia es el amor al extranjero. Yo, en mi manera personal, para mí, la Policía Nacional no debe ser una persona extranjera que dirija la transformación policial. Debe ser un local. Aquí hay gente muy preparada, con muy generales, coroneles, y como te mencioné, una mesa de seguridad ciudadana te va a hacer un trabajo más emblemático que traerme una persona de otra región. Claro. ¿Por qué? Porque un colombiano no es lo mismo la idiosincrasia de Colombia que la dominicana. No, para nada. Ni el padecimiento. No es lo mismo nada. Colombia tiene otro asunto, pero ya yo no entraría en ese plano, en el sentido de, porque ya ahí está el tema de los expertos del Estado que evaluaron el por qué debe traer un colombiano. No es lo mismo una persona nativa que conoce la idiosincrasia. ¿Qué calidad me da a mí hablar de junta de vecinos? He manejado 3 juntas de vecinos y soy actualmente secretario de seguridad de una junta de vecinos. O sea, yo te hablo con calidades porque veo el día a día el policía, el patrullero en la calle. Sí. Veo lo que se expone un policía en la calle. Vemos la situación que se da ahí. Y entonces, en todo ese sentido de la palabra, en ese conjunto de cosas, tenemos que llevarlo al plano vertical. Pablo, existe un equipo dentro de lo que es la seguridad vertical, siempre para beneficio de los residentes, de la gente, que el nombre, muchos comunitarios ni lo conocen. Y si ven ese tipo de equipo en esos residenciales, se ve siempre en las aceras, ni siquiera saben qué es, dónde existe. Que son los hidrantes, los que sirven para que los bomberos, cuando se le agota el agua, en el intento de sofocar el conato de incendio, el incendio mismo, suplirse de esos hidrantes. Ya no se ven a ninguna constructora y decimos ni a ningún organismo, ayuntamiento, ni a la casa colocando esos hidrantes en las aceras principalmente. La gente dice, especula, porque ya el agua no es permanente, que se racionaliza el suministro. Pero en el tema específico de las edificaciones verticales de los edificios, tienen una cisterna. Sí, una cisterna para eso. De un alto volumen. Sí, claro que sí, debe ser así. Entonces, existe en el edificio una salida o un hidrante, digamos. O sea, una válvula o tubería de abastecimiento ante la eventualidad de que ocurra un incendio y bomberos vayan y se le agote el agua, que puedan conectarse y suplirse del agua de la cisterna sin tener que llevar manguera hacia donde esté ubicada la cisterna en el sótano. Bueno, usted hizo un reto, presentó un reto que es la realidad de una transformación que debe haber de los organismos. La Mesa de Seguridad Ciudadana, que se reúnen una vez al mes, no debería de ser ese modo.
ahí lo que deben de presentar el resultado de submesa. Una submesa o subcomité donde vayan trabajando, que ahí debe entrar planeamiento urbano. Pues yo te diría a ti, en los Tres Brazos no existe eso, o en la Lila. ¿Por qué? Porque muchas zonas de ellos fueron invadidas en un estudio. Están ahí. No hay hidrante, pero me voy a otra parte. Por ejemplo, como mencionó, hay lugares que no se escasea el agua. Son realidades. Entonces, nosotros estamos en un país con realidades que debemos de enfrentarlas de la manera más optimista como es el dominicano. El dominicano es optimista y busca donde no hay. Espérate, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo así. Como usted menciona, es verdad. Me voy a ir, hemos hablado de torres, pero en este caso de una torre o de torres, que es plenamente diferente porque tienen los hidrantes, tienen contiguo, de manera paralela, una cisterna para abastecerse en cuanto a un incendio. Y muchas veces está compartida con la de alimentación general. Sí. También entre el tema de que pueden alimentarse de un pozo subterráneo. Sí. Ahora hay que ver si la planta, la bomba que jala, tiene los mantenimientos preventivos. Porque te tiene la planta, no, esa planta se enciende en una emergencia. Pasa un tiempo determinado, pasó la emergencia como no pasó, y según las autoridades, dicen, que es una gran coincidencia, que las plantas del metro no ingresaron porque ese día, específicamente ese día, le estaban dando mantenimiento. Yo voy a partir al principio de aceptar lo que dice la autoridad, porque siempre he dicho que todo lo que está mal tiende a empeorar. Yo lo que recomiendo a nuestras autoridades, que pongan más el oído al pueblo, evalúen más la realidad que tenemos. Hoy en día nos invadimos y no escuchamos, no vemos las realidades que están ocurriendo en nuestro municipio o a nivel nacional, en el entorno. Señores, usted mencionó el abastecimiento de los bomberos. Nosotros tenemos el municipio más grande. Estamos preparados nosotros, o sea, nosotros tenemos las estaciones adecuadas por la cantidad de, por ejemplo, la densidad poblacional que tenemos nosotros como bomberos. Sí, o por metro cúbico, tenemos por ejemplo. En general, tenemos 1, 2, 3, 4 estaciones. ¿Cuántas estaciones tenemos? Sí, claro. Entonces, tengo entendido que tenemos, según lo que veo en información, un cuartel general y tenemos 3 estaciones. La estación 1 que está cruzando el puente de la 17. Tenemos otra estación. Osama, Mandinga. Y tenemos también la ciudad Juan Bosch, que corresponde también. Creo que los frailes y otra, me parece. Entonces, son varias, pero tenemos. Ahora, esas estaciones de bomberos, te puedo decir que hay estaciones, pero están preparadas con la capacidad para equipadas para resolver una situación. Está preparado el equipo de formación, o sea, están formados las personas que trabajan ahí. O sea, le digo, esto no es un tema de continuidad de Estado. Correctamente. Es un tema de continuidad de Estado. Y de conciencia también. El país está creciendo de manera vertical. Por eso es el origen de este conversatorio que hemos tenido. Es para que haya un pliegue de organismos que se sienten a evaluar todo eso. Sí, así es. Y determinar. Miren lo que ocurrió con el YECSEP. Ya el YECSEP fue olvidado. Y se fue olvidado otros temas de índole nacional. Hay gente que le ha dado pánico el tema de SENASA, pero eso no importa. Aquí no se involucran sociólogos y psiquiatras en las comunidades para trabajar. Entonces, lo que he visto como experto en seguridad, que una noticia tumba la otra y no hemos vuelto como una carrera de las ratas donde no se sentemos. Y al final todos somos dominicanos, sin índole partidario, porque no importa tu preferencia política. Exacto. Lo que debemos tener es la colectividad. Nosotros, en mi caso particular, yo tengo un vehículo propio, pero a mí me dolió ver jóvenes y personas envejecientes caminando porque no había un medio de transporte que les pudiera ayudar. Y lo que veía que personas que se podían ayudar y pararse. A ver, señora, móntese, lo que estaba grabando. Claro. Hemos creado, no sé, ahí entran los sociólogos que nos ayuden con las escuelas, universidades, personas que son influencers, que de hacer esos segmentos que tienen ahora mismo masivos, que se están dando hoy en día, que son sumamente esas casas, que también tienen un aporte a la sociedad. Y ahí se podía, en un momento dado,
entrar un experto. Señores, una breve introducción, miren, en momentos de esto, hagan esto y esto. Es un aporte a la sociedad. Que lo quieran ver, lo vean, pero lo van a ver. Porque el bien se alimenta de sí mismo. Sí, Pero claro. en sentido general, Pablo, ¿usted cree que las normas de seguridad en esas torres, en la construcción de torres nuevas, que las normas de seguridad se están cumpliendo o se está haciendo conciencia de ellas? O sea, se están tomando las previsiones, están instalando todos los mecanismos o las tecnologías que tengan que ver para intervenir ante una emergencia de seguridad en esas torres, en ese crecimiento vertical. ¿Usted cree que actualmente Esto no es un tema de creer, Manolo. Esto es un tema que ahí entra. Esa respuesta no la puedo dar. ¿Por qué? Yo no soy una entidad gubernamental que tiene la facultad, como lo tienen los bomberos, de que los bomberos, para que lo sepan, es mandatorio por el reglamento 032, por la jurisdicción de que un bombero puede ir a cualquier condominio, a cualquier lugar y tocar puertas para saber cómo está. Pero claro, no de una manera inquisidora, sino de una manera preventiva para poder trabajar. Por eso te indico, como te digo, tenemos también el tema del MIBE. El MIBE también te trabaja esa parte, Ministerio de Vivienda, de Hábitat, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú vienes aquí en esta parte? Y el tema de edificaciones. Ellos también tienen que hacer su trabajo y evaluar. Ahí entra el reglamento 522-06, que es el ministerio, eso lo maneja el Ministerio de Trabajo. ¿Qué yo considero? Aquí, por eso vuelvo a la transformación, aquí debemos trabajar prácticamente es unificar todos esos reglamentos y preparar como un centro matriz de como un ministerio como de seguridad ciudadana específicamente a ese tipo de cosas. Porque estamos teniendo muchas situaciones que ya es de impacto colectivo. Tenemos metro, teleférico, onzas. Sí. Y hoy en día nuestra sociedad no debe volver al pasado de quemar goma, de romper cristal y no al vandalismo. No, porque como le dije, de manera personal me dolió ver personas y lo que veo que gente que va en vehículos que tiene espacio para montar 2 o 3 personas, si le ven, porque ven que son gente trabajadora, móntate, vamos a ser más solidarios. Vamos, y todas las entidades y todos los jóvenes que son emprendedores, que Dios le ha dado la oportunidad de que le está yendo bien, que son buenos influenciadores, señores, aporten a lo positivo. Este es el aporte que estamos dando nosotros. Que venimos acá y que la gente escuche esto. Bueno, me voy a invertir en una edificación. ¿Quién es esa constructora? Déjeme investigar. Déjeme edificar qué tiene. Si tenemos temas, por ejemplo, hay edificios aquí, vamos a ponerlo así, residenciales, que los residenciales no poseen los temas del R32, que es de protección contra incendios. Dice, ¿cómo así, Pablo? No te tienen rociadores, no lo tienen, porque es un tema de costo. Lo tiene la torre, ¿verdad? Por la altura. Sí. Ya después de 7 pisos cambia todo el escenario. Tiene que ver el elevador, ¿verdad? Pero hay lugares aquí que tienen 6, 7, 8 pisos que no tienen elevador. Una edificación hecha, viciada, en los barrios populosos. Te va a barrios populosos, no soy yo, son las entidades que deben de salir a evaluar eso. Y buscar una solución para eso. No, que no es permiso. No, porque las alcaldías te entran a barrios populosos. Vuelvo y digo, no voy a mencionar barrios o sectores aquí, donde pasan de 4 niveles y no hay elevador. No hay elevador. No hay elevador. Entonces, y una escalera. Y una escalera tampoco existe. Y no tiene la reglamentación porque ha sido hecho por retazo. Tiramos 2 pisos. Me está yendo bien. Tiro 2 pisos más. No han dicho nada. Déjame hacer un mezanini. Tiro otro piso más. Y entonces tú dices, pero ¿dónde entra el criterio? Tú me dirías, Pablo, la alcaldía no tendría la capacidad, te la puedo comprar, pero ¿por qué entran las juntas de vecinos? Cuando tú edificas a una persona en junta de vecinos que puede estar en un grupo de chat, señores, miren esto, toda edificación que pase de tantos niveles, tienen que informarlo. Porque para seguridad de las personas que viven rentadas, muchas veces hasta familiar, al hijo,
coge el segundo, tercero, cuarto. Sí. Y tú me dejaste, coge el quinto, toma el sexto. Y el tema de los parqueos entra ahí entonces. Entonces, también. ahí viene otro punto. El tema, la gente no sabe que los bomberos tienen la facultad de quitarte un vehículo del medio. Claro. De romperte el cristal y pasar la manguera. Claro. Entonces la gente no lo ve eso. Primero la vida. Porque la primero está la vida en todo, para Sí. que no pase como el caso de Lot, que miró hacia atrás a la esposa y Ya. se convirtió en sal. Así es. Yo te quiero hacer esta última pregunta, Juan Pablo. ¿Qué papel juega la legislación en la seguridad vertical? Pero bastante. Vamos a hablar, las legislaciones son vitales porque, por ejemplo, estamos hablando de leyes, las cuales le prepara el Congreso Nacional, pero ustedes saben que nuestro Congreso, que si a veces no es tan muy unísono y las leyes duran mucho, se dilatan mucho, lo que hace que, como son tres entidades, tres poderes, luego hay más poderes también, lo voy a explicar en este sentido, ahí entra, por ejemplo, el presidente, que te crea por decreto reglamentos. Pero un reglamento que es una norma vamos a poner una norma de menor categoría que una ley, pero te regula, tiene sanciones y tiene un mecanismo de aplicación. No hay ley sin reglamento. Una ley que no tiene reglamento no tiene manera de operar. Fíjense que, por ejemplo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en este país es nati muerta. ¿Por qué? Porque no tiene reglamento, porque no posee una ley. Lo que posee es un decreto, que es el 1128 y 1103, que la crea. Ahora, ¿qué debe hacer la superintendencia? Se debe apoyar de leyes del derecho común. Usted tiene arma, una compañía, vamos a ver si esa arma está regulada y está registrada. Usted tiene personal trabajando con usted, son vigilantes, son nacional dominicano, no puede ser extranjero. Tú no puedes darle armas a un extranjero, y más que nosotros vivimos en un país que es muy especial, una isla con dos culturas plenamente diferentes. Sí, Plenamente diferentes. Sí, muy diferente. Queremos que le vaya bien a nuestros hermanos haitianos, pero en su país, Claro. no acá. Pablo, ya déjame hacer una pregunta ya finalizando, Manolo, rápido. Sí, exacto. Asumamos que hay una torre o un residencial vertical, un edificio, y se cumple lo que es el punto de reunión, se cumple la escalera de emergencia, se cumplen los extintores, pero hay un fallo al momento del siniestro o de lo que pase, hay un fallo de la persona encargada que puso la administración en ese edificio, en esa torre. Hubo un fallo para la evacuación y para la presentación de que los bomberos intervengan. Y cae y pasa un suceso grande a los inquilinos, digamos, a los propietarios. Sí. ¿La culpa es de quién es directamente? ¿O quién es responsable ahí? ¿Es el Estado que no veló porque esa persona estuviera bien capacitada? ¿O es la culpa de los administradores del inmueble en este caso? A mí me ha encantado. Usted hace preguntas excelentes. No sé si es que le están respondiendo los usuarios. Algunos mandan. Mira, pero está muy buena pregunta. Mira, eso es bueno, la responsabilidad civil. Sí. Y hay un experto muy bueno, un abogado llamado Paulo Maldonado, que está dando esas charlas de responsabilidad civil, muy buen colega mío, donde ahí entra, ¿a dónde recae la responsabilidad civil? Vamos a ver por parte. Si ocurre una situación en una torre, ¿verdad? Le corresponde automáticamente, si esa torre tiene una seguridad privada contratada, ellos son los responsables civiles ante un siniestro que ocurra donde fallecen personas. Por eso están aseguradas. Por eso le digo, usted se debe asesorar. Usted tiene una compañía, no, yo tengo una persona mía de confianza que está aquí con nosotros. Esa persona se hizo estudio, se le revisó, cumple las condiciones. Es un señor mayor con 70 y pico de años. Bueno, señor, no dará la respuesta necesaria para ello. No hay energía para eso. Ahora, ¿quién es responsable a ese señor? Usted. La administración es responsable por pérdida de un simple hurto que una persona robe, viole o mate. Señores, aquí tendrían los programas para hacer varios capítulos. Sí. Hubo una vez en el distrito que una joven, entrando en el elevador, entró un delivery. Una persona que de oficio era delivery. Cuando entró sacó un cuchillo, que se ve que era un famoso cuchillo de mesa, como dicen aquí, y a la joven le quitó la cartera y salió. Dice, pero ¿cómo va a ser? Mira la vulnerabilidad hasta dónde llegó.
¿Por qué? Porque no había una norma escrita donde le dicen los 3M. Ahora, terminando acá, no le recae al Estado, para nada. Para nada, okay, Al bien. Estado le recae, no el Estado. Ahí entra el detalle de la responsabilidad civil, porque antes, durante y después de una construcción, entra el Ministerio de Trabajo para validar lo que están haciendo el trabajo. Sí. Si están cumpliendo con las normas de ahí de seguridad, basado en el reglamento 522-6, que pueden parar la obra. Pero también entra el MIBE, pero también entra obra pública, depende de donde esté cerca. Imagínense, señores, miren, este país, vuelvo y digo la transformación, puente de la 17, del lado de nosotros, a pocos metros de la cabeza del puente, tenemos una bomba de combustible. Ajá. Eso es Sí. algo inaudito, nada más aquí. Y mucho Pero tiempo. fíjate que solamente esa bomba está ahí, que debería ser movida por la situación que hay. No solamente eso. Ahí pasa el teleférico. Por ahí pasa el metro. Miren ya la cantidad que hay. Miren, aquí gracias a Dios no hemos tenido situaciones, pero vamos a poner el tema de la desgracia y todo lo que está mal tiende a empeorar. Te dirá, Pablo, pero que esa bomba, esa estación de combustible, respetando a esa persona que está ahí, simplemente hacer un estudio. Si se eleva el nivel de prevención, de seguridad, y dice, no, se puede mantener, porque hicimos unos estudios de factibilidad, que ahora hay que invertir, pero vamos a ponerla que nos va a asegurar que no va a ocurrir un incidente. ¿Verdad? Pero usted ve que en esa misma cabeza del puente, usted tiene en las estaciones, usted ve un colapso de vehicular o de motores, porque no hay un ordenamiento. Eso le corresponde a la DGCET, eso le corresponde al Intran, y tomar medidas en orden. Lo que usted dice, una falla en edificaciones o en Habitat, que eso es lo que vive, Ministerio de Vivienda, Habitat y edificaciones. Entonces tú dices, oh, sí, Pablo, ahí el Habitat de nosotros, ¿cómo está? ¿Quién es responsable? Le corresponde a la administración, si hubo robo, hurto o un conato de incendio donde no hubo respuesta inmediata por la persona que estuvo. Y la administración, señores, por eso están las aseguradoras. Yo tengo una torre, no vamos a contratar compañía vigilante, no nos interesa, vamos a buscar una persona y lo vamos a preparar. Lo prepararon y tiene una persona entrenaron. Ahora vamos nosotros a tener un seguro colectivo, un respaldo para cualquier situación, porque ¿qué pasa? Muchas veces los seguros se tienen cuando en una edificación, en un residencial, tú todavía estás con el banco. El banco te da el aseguramiento. Tú compraste de golpe y ya lo tienes, ya el seguro tiene que tener un seguro para temas de terremoto. Sí, ya tiene que adquirirlo propio. O un tema de incendio. Muchísimas gracias. Juan Pablo Tavera estuvo con nosotros hablando sobre la seguridad vertical aquí en su programa El Primer Café en Buena Radio. Mi gente, si la vida le cambia el guión, corrígele los acentos. Nos vemos en una próxima. Estuvo con ustedes Yajaira Peña, Osvaldo Brito, Manolo Dotel y el señor Juan Pablo Tavera. gracias. Bendiciones. Amén. Buenas.